Todas, yo me llamo Rafaelín Hernández. Estoy haciendo este primer videíto que la gente me tiene hasta arriba, pero hasta arriba de verdura, de verdura. Que no, que el francés es una lengua difícil, que el francés, señor, el francés es simplemente una lengua. Y el francés, miren, francés, una lengua difícil. Y tengo un grupete de estudiantes que me aman y que los amo a toditos, que me dijeron, profesor, pero es que nosotros no entendemos cómo es que se puede conjugar un verbo de primer grupo en francés. Y yo le dije, no, tumben eso, yo les voy a enseñar ahora mismo. Así que si al igual que a mis estudiantes, a ustedes les interesa saber cómo se conjuga un verbo de primer grupo en francés, les recomiendo que se queden en este videito. Bien, vamos a entender, señores, que cuando se habla de un verbo de primer grupo, hay que saber que los verbos en francés van a estar clasificados en distintos grupos. Acabo de mencionar lo del primero. Tenemos entonces los del primer grupo, los del segundo grupo y los verbos de tercer grupo. Decimos los verbos de primer grupo son un grupete de verbos, pero un grupo grande, un grupete de verbos que van a terminar, todos terminan en ER. Todos terminan en ER. Entre esos verbos vamos a tener como ejemplo, señores, el verbo manger, que es comer, el verbo danser, vamos a tener el verbo, déjame poner esta felpa un poquito más fina, vamos a tener el verbo écouter. Oh, ¿y cuál otro verbo? Poner el verbo parler, míralo ahí, el verbo parler. Claro, y más sencillo de ahí no puede ser. Entonces, los de segundo grupo, pues son otro grupo de verbos que van a terminar en IR. Ahí vamos a tener el verbo grandir, que ponerse grande, el verbo finir, que llegar al fin. Vamos a tener el verbo, el otro verbo, el verbo grossir. Y así aparecerán un grupete. Y los verbos de tercer grupo son un grupete de verbos. Miren, esos de aquí son regulares. Los verbos de tercer grupo van a ser todos irregulares. Un grupete de verbos irregulares. Es una vaina que da escuela, pero que entonces, porque entre los verbos irregulares tenemos verbos que terminan en R, si tenemos el ejemplo del verbo aller. Y tenemos verbos terminados en IR, claro que sí tenemos el ejemplo del verbo sortir. Déjame ver si yo puedo mover esto de aquí porque me equivoqué. Tenía que poner primero la terminación. Así. Entonces, volvemos aquí. Tenemos los que terminan en IR, tenemos el verbo sortir. Y tenemos verbos que terminan en otra cosa. Por ejemplo, tenemos los que terminan en RE, que van a tener 800.000 formas. Vamos a tener otros que van a terminar en OIR. Y así. O sea, por favor, el verbo faire, el verbo prendre. Si a alguno de ustedes le molesta como yo escribo, me puede regalar una caligrafía, señores, que la acepto con todo el cariño del mundo. Y de lo terminado en OIR, tenemos el verbo voir, tenemos el verbo, ¿qué otro verbo? Bueno, pues el verbo vouloir, el verbo pouvoir, y así sucesivamente, ¿verdad? Sucesiva. Porque así es que somos y así es que hablamos. Yo no sé, a mí no me han querido enseñar a hablar. Bien, entonces, estimados y queridos de mi vida y de mi corazón, me dijeron que no, que los verbos de primer grupo, que no sabemos cómo es que eso se hace. Bueno, pues miren, vamos a entender que para poder conjugar un verbo de primer grupo, tenemos que tomar en cuenta un grupo de tonterías. Por ejemplo, un verbo tiene, si tomamos por ejemplo el verbo danser, vamos a tomar aquí el verbo danser y lo ponemos aquí y lo vamos a conjugar en presente del indicativo. Entonces eso va a ser présent del indicativo. Bien, entonces un verbo como el verbo danser va a tener varias partes. Va a tener una parte fija que nosotros vamos a conocer. A esa parte fija la vamos a conocer como como raíz. Miren ahí la raíz dance. Y vamos a tener una parte
que va a transformarse, la cual vamos a conocer como terminación. Mírenlo ahí, y lo tenemos ahí el verbo, que lo podemos dividir en dos y decir que el verbo danser tiene, mira ahí, mira, y no quiso venir la S con nosotros, pero vamos a llevarnos la S. Oh, padre. Es la S que quiero nada más. Ahora sí, vamos a ver, ahí sí. Ella estaba molesta y dijo, no, ya, y qué sé yo qué. Entonces, mírenlo ahí. Tengo al verbo danser y lo dividí en dos. Me quedé entonces, por un lado, con la raíz. Y por otro lado, me quedé con la terminación. Esta terminación va a ser importante porque me va a determinar de qué manera lo voy a conjugar. Entonces, recordando cómo es que se conjuga un verbo, necesito saber que yo voy a tener unos pronombres que son quienes me van a conjugar. Y yo voy a tener entonces como pronombre, voy a tener mi primera persona en el singular, voy a tener je y luego tu. Yo escribo lindísimo, señores, il. Y luego tengo él en la tercera persona del singular para forma femenina. Y voy a tener on, que va a ser la forma del on, que es como decir uno en español. Y luego vamos a tener, como mismo tenemos también en español, vamos a tener en las formas del plural una primera persona que es nous. Luego vamos a tener vous, que es como vosotros, como ustedes, vous. Y luego vamos a tener il y él. Y apréndanselo bien porque si no lo voy a quemar a todos. Yo soy un profesor malísimo, así de malo. Les decía hace un segundito que esta terminación a mí me va a determinar de qué manera yo voy a conjugar ese verbo. Por lo que yo agarro mi terminación, cuchunflum, y la pongo para acá. ¿Verdad? Es mejor copiarla, señores. La copio, después vengo aquí, incán, y la pego. Y la pego aquí. Para recordar que yo tengo mi terminación, ¿por qué yo digo que va a determinar? Porque para los verbos terminados en ER, yo voy a tener un cuadrito que espero que ustedes toditos se lo aprendan. Ese cuadrito me va a decir que los verbos terminados en ER, cuando los quiero conjugar en presente, recuerdo que para la primera persona del singular, estoy hablando rapidísimo, primera persona del singular, yo voy a decir así. Voy a decir primera persona, pongo una E. Segunda persona del singular, pongo ES, al igualito que en español. Tercera persona del singular, para sus tres formas, señores, miren, vengo y pongo una E. Y pongo aquí un 3, recordando que lo voy a utilizar para las tres formas. Entonces, para él y para on, voy a utilizar una E que le voy a poner simplemente a la raíz que tengo allí, que vamos a copiar dentro de un momento. Entonces, primera del plural, Quincán, ¿dónde está la del plural? ¿Qué martillazo me dio la primera del plural en la cabeza? Primera del plural, oh señor, ONS. Segunda del plural, EZ, recordando que vous significa usted, pero también significa ustedes. Y para il y él en el plural, señores, y él es es, voy a tener ENT. Y lo voy a tener para las dos formas, como le decía, por eso le pongo el 2 entre paréntesis. Y ahora vamos a conjugar el verbo, señores, hay que conjugarlo. Vamos a ponerlo en verde por si acaso. Y decimos je danse. Je danse. Vamos a ponerle danse. 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 Ok. On danse. Nous danse. Ok. Vous danse. Il danse. El danse. Ok. Tengo la raíz. Ahora tengo que ponerle mi terminación. Primera persona del singular, je danse. Segunda persona del singular, tu danses. Mirenla aquí. De aquí me la traje. Tercera persona del singular, mirenla aquí. ¿Qué es lo que me voy a traer? La E. Entonces, mirenla ahí. Vengo y me traigo mi E y la pongo il danse. El danse. On danse. Recordando que fue de aquí y que dice que son 3 veces. Entonces, tengo que tomar eso en cuenta. Nous dansons. Mírenla ahí. Entonces me la traigo. No, nous dansons. Vous dansez. Miren, me traigo esto para acá.
Bien, nous dansons. Vous dansez. Il danse. Esta terminación ENT que yo tengo para cuando estoy conjugando en tercera persona del plural, perdón, que la gente se equivoca. Cuando yo estoy conjugando en tercera persona del plural, yo no la pronuncio. Así que retomando aquí, yo voy a tener je danse, tu danses, y se pronuncia igual. Il danse, elle danse bien, on danse bien, nous dansons ensemble, señores, que significa juntos. Vous dansez bien. Il danse bachata. Elle danse salsa. Es la salsa, es la bachata. Pero a mí me pareció decir bachata y salsa sin ponerle ningún artículo. Señores, así se conjuga un verbo de primer grupo. En esta ocasión le tocará a ustedes decirme cómo se conjugaría el verbo parler y otro verbo que le voy a poner aquí. Vamos a ver entonces, parler, parler au présent. ¿Y qué otro verbo? Vamos a ver cuál verbo ustedes me pueden decir. Díganme un verbo ahí que a ustedes les guste. Miren aquí, me acaban de decir que le ponga el verbo regarder. Recordando que el verbo parler es el verbo hablar y el verbo regarder es el verbo mirar, au présent también. Así que yo se lo acabo de dejar de tarea. Ya ustedes saben, si hacen su tarea y me la mandan por correo, ustedes no tienen mi correo, pero me la mandan para yo corregírsela y decirle si sacaron un 100. Ahora no me queda más que desearles que tengan un feliz resto del día y que estén atentos para el próximo video que yo haga. Pórtense bien para que gocen.